Buen día. Somos alumnas de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Sociales, en la licenciatura en Economía, del tercer semestre de Grupo A. Les expondremos el tema Teoría del Desarrollo e Inspiración Marxista, la Escuela de la Dependencia, de la Unidad de Aprendizaje de Economía del Desarrollo, a cargo del docente José Manuel Lladó Cetina. Los integrantes del equipo son Sandra Guadalupe Medina Solano, Saigi Guadalupe Hernández Pilveta, Jocabet Rodríguez Jiménez y su servidora Fernanda Inés Escamilla de la Luz. Resumen. El marxismo se conoce como una doctrina filosófica, política y económica basada en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. En cuanto a la teoría de la dependencia, esta se basaba en algunas ideas del marxismo y negaba los beneficios del comercio internacional que estaban plasmados por la escuela clásica. El objetivo de la exposición es conocer más acerca de esa teoría de inspiración marxista, la escuela de la dependencia, conocer sus características y los hechos más importantes, al igual que su auge y esplendor. A manera de introducción, nuestro trabajo lo dividimos en dos partes, la cual es la teoría del marxismo y la teoría de la dependencia. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis económico de la realidad y la historia. Considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. La teoría de la dependencia emergió en los años 60, en el cual su origen intelectual de la teoría es en el marxismo y Paul Predix y la CEPAL, donde los países del sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte y las ganancias de los países del norte se convierten en pérdidas relativas para los países del sur. Materiales y métodos. Este tipo de investigación realizada es bibliográfica, descriptiva, explicativa y teórica. Tiene un diseño cualitativo y tiene un alcance explicativo. Esta investigación está basada en la exploración e indagación de fuentes bibliográficas de la web, también en documentos PDF que podrán encontrar al finalizar la exposición. Estos tienen énfasis en el tema investigado y expuesto. Se utilizó una técnica de recopilación de datos para dar paso al análisis e interpretación de la información. Con la ayuda de la información recaudada, la investigación finalizada se realizó con base a ello el resumen y las conclusiones del tema. Teoría del desarrollo de inspiración marxista, la escuela de la dependencia. Concepto del marxismo. El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, quien fue un filósofo, economista y periodista alemán. Esta doctrina se deriva de Karl Marx y de su compañero Friedrich Engels, quien le ayudó en muchos de los avances de su teoría. Origen del marxismo. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, sin embargo, gana relevancia a finales del siglo XIX. Los defectos del capitalismo según el marxismo. Así, para el marxismo, dos defectos ocasionaban tal sistema de desigualdad sobre los más débiles: el excedente de mano de obra. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de su producto a un precio por encima del coste de materiales más la mano de obra, sino que se lucran al pagarle al trabajador por debajo del valor de su labor. Esta capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores les permite devaluar la mano de obra, creando así ganancias para sí misma. Es más, los marxistas ven el capitalismo como el creador de un círculo vicioso que ocasiona que los trabajadores sean explotados cada vez más. El segundo punto es la naturaleza intrínseca del capitalismo. Mientras que en el Estado pueden controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción hasta la distribución del capitalismo, el capitalismo es controlado por el libre mercado, es decir, en un sistema capitalista. Las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor. De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia afirmando que solo una economía planificada puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución.
Principales características del marxismo. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales, todos deben de tener lo mismo. Abolir la propiedad privada. Pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte del fruto de su trabajo, la plusvalía. El valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas hombre de producción, más valiosa es la producción. Así lo definió Karl Marx en su teoría del valor del trabajo. Reducción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Autosuficiencia. Además, propone la autosuficiencia, es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países u otras comunidades. Adaptación de las necesidades. Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Medios de producción en poder en el Estado. El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado y por ende en manos del pueblo. Medios de comunicación en poder del Estado. Los medios de comunicación deben de ser públicos. El marxismo es la teoría que propone la propuesta en práctica del comunismo. El comunismo es el modelo ideal, mientras el marxismo es la teoría de Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels. Esta consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo, que tuvieron gran influencia en diversos acontecimientos del siglo XIX. La teoría marxista se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, en el cual el proletariado pueda tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Así también la teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que más y más explota a sus trabajadores. De esta manera, el proletariado actúa como un catalizador para la caída del capitalismo y el surgimiento de un nuevo sistema socialista, a lo cual eso se le conoce como dialéctica. En otras palabras, el concepto de dialéctica ilustra la caída del capitalismo y el consiguiente el surgimiento del socialismo, y los cuales son inevitables. La dialéctica concibe el movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser. La realidad está sometida al devenir y la historia, es decir, quien no comprenda el cambio como un proceso que forma parte de la destrucción de un objeto es incapaz de comprender la construcción del objeto. En resumen, los marxistas afirman que el comunismo proporciona más libertad que otros sistemas económicos y que la distribución de la riqueza resolvería muchos problemas. Por eso Marx propone que el empleo de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de impuestos para financiar la compra y la distribución de los medios de producción a los trabajadores, a lo cual con el largo del tiempo esto forma un mercado de competencia perfecta. Además, a nivel religioso, el marxismo se origina en contra de la religión. Según Marx, esta religión es opio del pueblo. En ese sentido, él afirma que la salvación está en la humanidad y no en el cielo. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores, a lo cual su mayor aportación a la economía fue el señalamiento de la explotación del trabajador patente de la extracción de la plusvalía, a lo cual la plusvalía es el valor no pagado del trabajo que crea un plusproducto, a lo cual el empresario se apodera de él.
Teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar por qué a algunos países se les dificulta mucho su despegue o su desarrollo económico. Esta teoría además niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica. La idea que tenía la escuela clásica respecto a esto era que todos los países que participaban en el comercio internacional recibían beneficios, pero esa teoría de la dependencia impugnaba esto que afirmaba esta teoría clásica, ya que ellos decían que cuando participaban en el comercio internacional, los únicos que obtenían beneficios eran aquellas economías centrales. Además, la teoría de la dependencia trata de explicar el subdesarrollo por medio de la subordinación y el sometimiento que se produce hacia los países desarrollados. Además de que esa teoría trata de buscar respuesta teórica a por qué se dio un estancamiento en Latinoamérica en el siglo XX. La teoría de la dependencia además suponía que la economía mundial a lo largo del tiempo va generando un tipo de desigualdad hacia los países subdesarrollados y esto va a ser muy perjudicial para ellos. A la vez, conforme pasa el tiempo, las economías de los países desarrollados cada vez se crecen y se fortalecen más, al contrario de las economías de los países subdesarrollados, que estas cada vez son más frágiles y mucho más débiles. La teoría de la dependencia decía que existía un eje o un país que fungía como centro. Esos países centros son los países desarrollados. Haciendo énfasis a qué se refiere un país desarrollado es aquel que está dotado de alto nivel de inversión en su infraestructura de producción. Además, que son aquellos que producen bienes y servicios manufacturados con un alto grado de valor agregado. El valor agregado es aquella característica o servicio extra que se le pone a algún producto. Esto haciéndolo para que se diferencie del resto de los productos que producen sus demás competidores. Además de que al agregar este valor a estos productos, hacen que al momento que ingresen al mercado, estos los puedan comercializar a productos mucho más altos. Por otro lado, así como existían el país centro o los países desarrollados, por otro lado existían los países periféricos o los países subdesarrollados, que estos principalmente están caracterizados por un bajo nivel de industrialización y solo son productores de sus alimentos y además de materias primas, y tienen muy poco valor dentro del mercado y como consecuencia sus precios son muy bajos, ya que al producir solamente materia prima y productos agrícolas, estos productos en el mercado no los pueden comercializar a precios mucho más altos, que a comparación de los productos que producen los países desarrollados, que estos al tener un valor agregado, estos los pueden comercializar a precios mucho más altos. Como consecuencia, lo que se logra aquí es que cada vez los países periféricos o subdesarrollados padecen un mayor grado de marginación, tanto a nivel industrial como tecnológico, por parte de los países ricos o desarrollados. Bueno, la teoría de la dependencia realiza una división en cuanto a los países. Esta afirma que existen los países desarrollados o conocidos como países centrales y los países subdesarrollados o conocidos como países periféricos. Respecto a los países centrales o subdesarrollados, son aquellos que producen productos con alto valor agregado. El valor agregado, como mencioné, es aquella característica extra que le colocan a sus productos para que estos al momento de entrar al mercado los puedan comercializar a un precio mucho más alto. A diferencia de los productos que producen los países subdesarrollados o periféricos, que esos son solamente productores de materia prima y de productos agrícolas y comercializan sus productos a precios mucho más altos. Como se puede apreciar en las imágenes, en los países subdesarrollados son los productores de tecnología y de la industrialización. Aquí como ejemplo tenemos a las computadoras y los celulares, a comparación de los productos de los países subdesarrollados, que solo son productores de materia prima y de productos agrícolas.
Origen de la teoría de la dependencia. Bueno, el origen de la teoría de la dependencia se originó principalmente en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esta teoría de la dependencia se originó entre los años 1950 y 1960. Además, fue impulsado por Raúl Presbich, quien fue un economista argentino y fue secretario ejecutivo de la CEPAL. Bueno, Raúl Presbich, mediante esta teoría, lo que buscaba era encontrar una explicación de por qué se estaba produciendo un estancamiento o un subdesarrollo en los países latinoamericanos. La teoría de la dependencia principalmente se basaba en los países latinoamericanos, pero luego las ideas se fueron generalizando mucho más hasta llegar a los economistas neomarxistas. Teoría estructuralista o desarrollista. Esta teoría, al igual que la teoría de la dependencia, fue formulada por Raúl Presbich. En esta explicaba la dependencia económica. La dependencia económica es una situación en la cual el desarrollo o la producción de algunos países quedan sujetas al desarrollo o a las condiciones en las cuales se encuentran otros países, a los cuales se encuentran sometidos. Además, mostraba la relación centro-periferia que se daba entre los países, recordando que el centro son aquellos países desarrollados y la periferia son los países subdesarrollados. Además, mediante esta teoría estructuralista o desarrollista, proponía que existía una creciente desigualdad que se daba por una marcada desigualdad que se daba entre las relaciones comerciales entre los países subdesarrollados y los países desarrollados. Además, esto provocaba que las economías de los países subdesarrollados estuvieran cada vez más subordinadas a las economías de los países desarrollados. Como complemento de la teoría estructuralista o desarrollista, los países desarrollados compraban los insumos y las materias primas en el mercado a precios mucho más bajos. Los productos que los países desarrollados compraban, esos los compraban en el mercado, pero recordando en relación a los países subdesarrollados, estos eran los productores de la materia prima y de los productos agrícolas, por lo cual compraban los productos que producían los países periféricos. Además, los países desarrollados, al comprar esta materia prima y estos productos agrícolas, los transformaban en productos tecnológicos o industrializados con alto valor agregado. Entre los países centros y los países periféricos existe una relación, ya que mientras los países desarrollados producen productos industrializados y tecnológicos, los países periféricos producen la materia prima, y en este caso los países periféricos son aquellos que exportan y comercializan la materia prima y productos agrícolas, pero también son importadores tanto de productos tecnológicos como industrializados avanzados. Además, los productos que los países desarrollados producen gracias a la materia prima que producen los países subdesarrollados, estos productos que ellos producen son comercializados a precios mucho más altos en el mercado. Por lo cual, al comercializar estos productos a precios mucho más altos, sus economías a lo largo del tiempo van a crecer y se van a fortalecer mucho más, a diferencia de las economías de los países subdesarrollados que cada vez se deteriora y cada vez se encuentran mucho más marginados por los países desarrollados. Auge y esplendor de la teoría de la dependencia. En la década de 1960, desde la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el argentino Raúl Presbich fue quien instaló el debate entre los intelectuales, en donde asistieron intelectuales como Enzo Faleto, Teotoni dos Santos, André Guldenfrank, entre otros, con la idea de explicar la modernidad periférica, así marcando una estrategia estatal como la industrialización por sustitución de importaciones o ISI de los países más industrializados del subcontinente, como son Argentina, México y Brasil, y después se añadió lo que es Perú. En esto podemos ver o decir que la teoría de la dependencia conducida al extremo ha llevado a la aplicación del modelo de sustitución de importaciones y a implementar serie de políticas proteccionistas, especialmente en los países de Latinoamérica,
lo que funcionó temporalmente durante la década de los años 70, pero en los años 80 se produjo una fuerte contracción de la demanda internacional de materias primas, y esto trajo una elevada deuda externa, lo que provocó una serie de restauración de estrategias del desarrollo. El neomarxismo. El neomarxismo es una corriente de pensamiento política basada en los pensamientos de Marx. Esta corriente se remota en los primeros escritos de Karl Marx antes de que influyesen las teorías de Friedrich Engels. Los principios del neomarxismo, aunque parten del marxismo, presentan determinados matices que, siendo su fin, renuevan parte del ideario marxista. En lo que va en sentido, el neomarxismo muestra un rechazo destacado sobre el determinismo económico. Esto hace un hincapié en otros aspectos como culturales, psicológicos, etc. La teoría de la dependencia y el neomarxismo. La teoría de la dependencia inicialmente solamente iba dirigido al entorno latinoamericano, aunque posteriormente fueron generalizados por economistas neomarxistas. Entre estos destacó Samir Amin, asociándolo con el concepto del desarrollo desigual y combinado. Samir Amin era un economista que destacó por su investigación del desarrollo y la desigualdad y sus combinados. Discusión. Discusión sobre el marxismo. El concepto de la dialéctica ilustra que la caída del capitalismo y el subsiguiente surgimiento del socialismo, y consiguientemente del comunismo, son inevitables. Marx propone el empleo de las instituciones del Estado formará un mercado de competencia perfecta. A nivel religioso, el marxismo originario se postula en contra. El problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores. Discusión de la teoría de la dependencia. Como primer punto tenemos que la existencia de las relaciones desiguales de poder, en donde la subordinación no solo está en la dimensión económica, sino también en un plano político y cultural. Estos determinan las relaciones comerciales y el desarrollo ampliado de la dependencia. Como segundo punto tenemos que las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas de recursos naturales. Su mano de obra suele ser barata y un destino ideal para la tecnología está totalmente obsoleta. Situaciones sin las cuales estas últimas naciones no podrían mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Como tercer punto tenemos que las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones, no solamente se limitan a lo económico, sino que va más allá, como lo político, lo mediático, lo educativo, lo cultural y prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. Como último punto tenemos, las naciones ricas buscan eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia mediante sanciones económicas o el uso de su fuerza militar. Así también tenemos nuestras conclusiones, en el cual llegamos que el marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx y de su compañero Friedrich Engels. También el origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, a lo cual los efectos del capitalismo, según el marxismo, es el excedente de mano de obra y naturaleza intrínseca del capitalismo. Así también concluimos que la teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista. Conclusiones en la teoría de la dependencia. El nivel de producción y de riqueza de algunos países se encuentran condicionadas por el crecimiento y desarrollo de otros países a los cuales se encuentran sometidos o subordinados. El país central o países desarrollados poseen una economía robusta y próspera, por lo que suelen ser autosuficientes. Los países periféricos o subdesarrollados poseen una economía débil y poco competitiva. Eso quiere decir que dependen más de los países centrales y desarrollados. Se oponen a los planteamientos de la teoría clásica que el comercio internacional beneficia a ambas partes. Y para ellos, en las relaciones comerciales, un país gana y el otro pierde, por lo que cada vez aumenta más la desigualdad en las relaciones de comercio internacional.
Y con estas referencias bibliográficas concluimos nuestra exposición. Tenemos a Anónimo de Samir Amin, donde sacamos la información sobre Samir Amin en Wikipedia. En Dos Santos de Ottoni, de Teoría de la Dependencia, Balance y Perspectivas. A Francisco Col Morales, del Neomarxismo, recuperado de Economipedia. A Juan Carlos Martínez, de la Teoría de la Dependencia, recuperado de Junta de Andalucía. Miriam Quiroa, de la Teoría de la Dependencia, recuperado de Economipedia. Esto sería todo por nuestra exposición. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado. De igual modo, agradecemos su tiempo y espera ante este video y esperamos que sea útil a ti. Muchas gracias por el tiempo empleado en esta exposición. Esperemos que haya sido de su interés. Muchas gracias, esperamos hayamos cumplido sus expectativas y que haya quedado claro el tema que hemos expuesto. Gracias.